Vamos a continuar con el tema 5, unidades de medida. Y en este caso con el bloque 2, las unidades de medidas de longitud, ¿vale? Masa, es decir, cantidad de materia que tiene un objeto, y capacidad, es decir, cantidad de materia que cabe en un recipiente. Son cosas diferentes, por eso utilizamos medidas diferentes. Para la medida de longitud utilizamos el metro, es la unidad principal de longitud y sus múltiplos y divisores, sus múltiplos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, y sus divisores el decímetro, centímetro y el milímetro. Para ubicaros podéis dibujaros siempre la tablita o bien la escalerita, que es mucho más visual porque nos coloca el kilómetro arriba y el metro abajo y el milímetro abajo, y es mucho más intuitiva, pero bueno, hacedlo como queráis. Simplemente que sepáis que si vamos hacia la izquierda tenemos que dividir entre 10, y si vamos hacia la derecha tenemos que multiplicar por 10 a cada saltito, ¿vale? Creo que esto lo tenéis más que sabido. Muy sencillo. Cuando nos den cuando nos den una medida, quiero decir, 5.365 metros, tened siempre muy claro que la unidad de medida corresponde a la cifra de las unidades, es decir, que en 5.365, 5 son los metros, 6 son los decámetros, 3 los hectómetros y 5 los kilómetros, ¿vale? Cuando nos den decimales, exactamente igual. La unidad de medida corresponde a la cifra de las unidades. ¿Es que las unidades es el 6? No. El 3 son las unidades, el 1 son las decenas, el 3 son las décimas y el 6 son las centésimas. Tened cuidado. Con lo cual aquí los decímetros sería el 3, los metros sería el 1, este 3 serían los centímetros y el 6 serían los milímetros, ¿vale? Tenedlo muy claro. Bien, vamos a hablar de las operaciones con las unidades de medida de longitud. El libro nos da el típico problema, para ejemplificar, nos da el típico problema de distancias. Un grupo de amigos ha hecho una ruta de senderismo. Me encanta el senderismo. Por la mañana han caminado 12 kilómetros y 555 metros y por la tarde 9 kilómetros y 770 metros. ¿Qué distancia han caminado en total? Sumamos una más la otra. ¿Cuánto más han caminado por la mañana que por la tarde? Le restamos lo de la mañana. Le restamos lo de la tarde a lo de la mañana. Bien, problema, que el libro nos lo explica de tal manera que mezcla, como podéis ver para hacer la suma, mezcla unidades de medida, kilómetros y metros, ¿de acuerdo? Y para hacer la resta exactamente igual. Esto, señores y señoritas, es un lío. No me extraña que me digan, es que no me gustan las matemáticas. Es que muchas veces en matemáticas nos complicamos la vida innecesariamente. Esto es un lío, no lo hagan. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Esto no lo hagáis nunca, nunca mezcléis, ¿vale? Porque es muy fácil equivocarse y volverse locos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer que es mucho más sencillo? Pasamos las cantidades de expresión compleja a expresión simple y procurando siempre que sean a la unidad más pequeña. 12 kilómetros y 555 metros lo pasamos a 12.555 metros. Y la otra exactamente igual, 9 kilómetros y 770 metros la pasamos a 9.770 metros. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos estas dos cifras, ya es mucho más fácil operar con ellas sin volvernos locos. ¿De acuerdo? Con diferentes unidades de medida. Esto es lo que tenemos que hacer. Bien. Pasamos a la parte de unidades de capacidad y unidades de masa. El litro es la unidad principal de la medida de capacidad y sus múltiplos y divisores, pues exactamente igual que el metro y el kilómetro y el centímetro, ¿de acuerdo? Son exactamente igual. Y el kilogramo es la unidad principal, el gramo, yo siempre lo he estudiado con el gramo, la verdad, de masa, y el gramo una de las unidades más usadas, ¿de acuerdo? Pues exactamente igual que el kilómetro, el decámetro, el hectómetro, etc. No nos vamos a detener más en esto porque no tiene mayor explicación. Es exactamente igual que lo de antes, porque estamos utilizando los mismos sistemas, pero cambiando las unidades. Ahora bien, a la hora de operar, pues nos encontramos con el libro, con el típico problema de masas, por ejemplo. Álvaro y Pablo, este es Álvaro, este es Pablo, son hermanos. Álvaro tiene una masa de 35 kilogramos y 780 gramos. Y Pablo la mitad de su hermano, con lo cual ya sabemos que si queremos saber la masa de Pablo,
tenemos que dividir la masa de Álvaro entre 2. Si Roberto, el padre, tiene una masa de 70 kilos y 950 gramos, ¿cuánto les falta para tener los dos la misma masa? Bien, pues este problema, la resolución del problema en el libro es correcta, pero os digo lo mismo. El libro hace una cosa que es muy compleja, es muy complicada y que no debéis hacer, que es mezclar unidades de medida. Primero haya la masa de Pablo, dividiendo entre 2 la de Álvaro, mezclando unidades. Nada, olvidaros de esto, esto es un lío, Lo que tenéis que hacer es exactamente igual que antes. Estos 35 kilos y 780 gramos lo pasáis todo a gramos. 35.780 gramos. Y resolvéis el problema todo en la misma unidad, en gramos. Que al final, aquí os dice cuánto les falta para tener, no nos piden ninguna medida concreta, con lo cual lo podemos resolver en gramos. Que al final os piden cuántos kilos tal, o cuántos litros, o cuántos kilómetros. Bien, pues al final, con el resultado que tengamos, lo pasamos a la unidad que nos indican. Pero ese camino es mucho más sencillo que no que de estar mezclando medidas, que es un lío. Como os digo, cuando os den expresiones complejas, pasadlo a expresión simple, siempre procurando que sea a la unidad más pequeña, siempre que sea la misma unidad, es decir, no mezcléis litros con hectolitros, no. O sea, litros con litros, centímetros con centímetros, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, cuando lo tengáis todo en la misma unidad, operáis. Y hasta aquí el bloque 2, nos quedan otros dos muy sencillitos, vais a ver que este tema en realidad se hace facilito. Tomad apuntes, practicad y nos vemos en el 5.3. ¡Adiós!